8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, asambleísta Diego Franco. Lo hemos invitado a un diálogo en la revista de Opinión Democracia a propósito del primer debate del proyecto de ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Pleno de la Asamblea analizó en primer debate este proyecto, calificado como urgente en materia económica con base en el informe elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Lo importante es, en primer lugar, asambleísta Franco, establecer los puntos fundamentales de este proyecto de ley de fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muy buen día. Buenos días, ¿cómo está, Miguel? Qué gusto volvernos a encontrar. Sí, de hecho sí, esta ley ya la tocamos, de hecho, este punto lo tocamos ya en la primera ley económica urgente, la ley de solidaridad, que luego pues la Corte Constitucional la tiró al tacho de basura. La realidad es que no quiero enfrascarme en eso, pero muchos hoy que calculan políticamente no están viviendo la realidad del país, sobre todo en provincias como la mía, Manabí. Acá en mi ciudad, de hecho, mueren de 5 a 7 personas diarias de forma violenta. Y no es porque la policía o los militares no hagan bien su trabajo, es porque la realidad es que estos GDOs, estos grupos delictivos organizados, hoy son unas verdaderas organizaciones planificadas, con tecnología, con equipamiento, con inteligencia. Me refiero a inteligencia, hasta inteligencia de tecnología, inteligencia artificial, y con conocimiento transnacional, es decir, son organizaciones transnacionales. Hoy los GDOs no solo que son bandas, sino que también controlan de cierta forma puntos estratégicos económicos del país. Por ejemplo, solo en minería ilegal, ellos le quitan al Estado más de 3.500 millones de dólares al año. Imagínense ustedes lo que ellos pueden hacer, o el terror que pueden sembrar con tanto dinero, porque esa es la realidad. Ellos están sembrando el terror porque están altamente financiados por las actividades que ellos realizan. Y necesitamos que nuestras fuerzas del orden estén a la par por lo menos para parar de cierta forma tanta violencia. Esta ley no viene a acabar la delincuencia de forma total, pero sí es un punto de arranque, estimado Miguel, para poder comenzar a dar frente a esta batalla, porque no es así de sencillo, no es como la gente piensa. Ahora, seguimos el debate, hubo algunas expresiones en este primer debate, criterios respecto a los alcances y efectos del proyecto. ¿Cuáles serían esos alcances? Bueno, la idea de esta ley es comprometer al sector privado, que de hecho sí está dispuesto, porque la narrativa de otra parte del hemiciclo es que nosotros estamos cargando de obligaciones y de impuestos al sector privado, que los estamos destrozando. Y yo sí quiero decirle a la ciudadanía, del país en general, que no hay nada peor que cerrar un negocio. Eso es lo peor de todo. Y hemos en la comisión invitado a empresarios también, a gremios empresariales, y todos están dispuestos a arrimar el hombro. Ellos entienden esto. Además, Miguel, no estamos inventando el agua tibia. En otros países, no solo de la región, sino también en Europa, han tomado medidas como estas cuando hay guerras internas. El sector privado hoy, sin esta ley, gasta muchísimo dinero en seguridad privada, en lograr que sus productos y sus servicios lleguen a destino, y ellos están dispuestos a dar la mano porque entienden la necesidad, porque saben lo que es vivir con el temor de perderlo todo. Entonces, no es un impuesto más bien es un incentivo tributario que tienen las empresas para poder hacer que las fuerzas del orden tengan también equipamiento de primera, equipamiento nuevo, y las necesidades, y cumplir o llenar las necesidades que ellos requieren para poder hacer frente a esta guerra. Ahora, escuchamos también voces que se oponen a esto con argumentos un poco peregrinos cuando se dice que la seguridad ciudadana es una obligación del Estado. Sí, esto le obliga al Estado ecuatoriano,
pero también frente a las limitaciones económicas. Por eso pedimos ayuda internacional, recursos internos. Se criticó lo de las donaciones, que es uno de los mecanismos para lograr ayuda para las instituciones. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que hay dos temas aquí: o están haciendo cálculos políticos que en realidad nos van a llevar a un desastre total, o no entienden la realidad que estamos viviendo, o están muy lejanos o están muy cómodos en su curul, porque lo digo yo desde el inicio de la entrevista, yo lo vivo a diario en mi ciudad. Yo no puedo desmerecer lo que están haciendo las fuerzas del orden, porque he visto sus controles, he visto sus requisas, he visto cómo están trabajando, lo hemos visto a nivel nacional, cómo han recapturado a ciertos cabecillas que incluso se habían escapado de la ley. Entonces se está trabajando duro contra marea. Entonces sí se necesita el apoyo de todos. La seguridad no es solo debe ser garantizada por el Estado, es verdad, pero también es corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Nosotros también hacemos nuestra parte y debemos hacer nuestra parte fundamental. Eso no significa que el Estado esté fallando, que el Estado no esté cumpliendo. Hay que entender la magnitud de la guerra interna que estamos viviendo. Lo dije en mi intervención, en el primer debate, que mal hacemos a veces en compararnos con otros países. Y, por ejemplo, muchos ponen como ejemplo lo que sucedió con los maras en El Salvador. Y yo les explicaba que los maras en sus inicios, o incluso en su evolución, no han sido ni la cuarta parte ni serán lo que son estos grupos que son financiados internacionalmente, incluso porque ellos se tatúan todo el cuerpo y acá los miembros de estos EDOs incluso tienen tentáculos hasta en la política. Entonces es mucho más compleja la situación y aparte son grupos mucho más fuertes desde su estructura. Entonces sí necesita la colaboración de todo, se necesita la colaboración internacional, se necesita la colaboración de la empresa privada, que de hecho ya lo está haciendo, solo que sin una ley y sin un beneficio. Ahora, no solo es esto de las donaciones, ¿qué más se puede rescatar de este proyecto de reformas de fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía? Bueno, es un alivio también para el sector privado, definitivamente, por eso es una ley económica urgente. Una empresa sabe que al pagar sus tributos, pues verá reflejos de los mismos en el siguiente año fiscal. En esto no, esto inmediatamente es el 30% luego de poder hacer el análisis con el listado de los insumos que las Fuerzas Armadas y la policía necesitan. Ellos pueden contribuir directamente al Estado. Y nada mejor que eso, como un empresario, como el sector privado, sentir que estás contribuyendo a algo que también no solo es para la seguridad del resto de personas, sino también para tu propio negocio. Acá y en muchas partes del país hay negocios que han tenido que cerrar por las famosas vacunas y no han tenido la capacidad de poder tener una respuesta inmediata. Entonces, con esto, muchas empresas van a sentir no solo que están cumpliendo con su negocio, sino con la patria. Y no hay motivación más grande que esa, estimado Miguel. ¿Cuál es la dinámica luego del primer debate? ¿En qué condiciones queda el proyecto? Bueno, luego del primer debate se volvió a la comisión y tuvimos algunas sesiones, algunos invitados, expertos, tributarios, miembros de la fuerza del orden, empresarios, gremios, y luego se debatió internamente en la comisión, hicimos la votación, 8 votos a favor, 2 en contra, pasa al pleno de nuevo y el día jueves estaremos debatiendo por segunda vez y debate final en el pleno de la Asamblea Nacional. De ser aprobada, el día viernes comienza a funcionar, día siguiente comienza a funcionar esta ley, y lo que se espera primero es el listado de los insumos que necesitan las fuerzas del orden. La idea es que exista una trazabilidad total entre donante y donador, y también el SRI esté por medio. Si se tramita en segundo debate este jueves y se aprueba, están dentro del término de los 30 días para un proyecto urgente en materia económica, por un lado, y por otro, ¿esto será remitido de inmediato al Ejecutivo? De acuerdo, Miguel. El país no puede esperar, nuestra seguridad no puede esperar. Repito, esta no es una ley final, esta ley no es el final de la guerra interna, este es un pasito más a encontrar ese equilibrio, a encontrar esa paz que tanto buscamos. Tratamos de hacer las cosas de forma correcta, tratamos de buscar salidas, no parches, porque son salidas definitivas sí, pero que no van a terminar esta guerra. Es un inicio. La idea es darle herramientas necesarias a las fuerzas del orden para que puedan combatir. Acá no se está buscando que
adular o engreír a los empresarios, como lo han dicho ciertos asambleístas. Acá se trata de cooperar con las fuerzas del orden que están haciendo un gran trabajo y que sí, que seguramente tiene malos elementos, como en todos lados, pero la gran mayoría está haciendo un trabajo que es admirable y se juega en la vida a diario. Si el objetivo del proyecto es establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de policía, Fuerzas Armadas, para el cumplimiento de sus labores constitucionales conforme el ámbito de sus competencias, ¿esto va a facilitar de inmediato este proceso de donaciones y de incentivos tributarios? Sí, de acuerdo. Esto es trabajo en equipo total, por decirlo de alguna manera. Nosotros desde la Asamblea hemos visto la necesidad primero de las fuerzas del orden de tener una ayuda extra y también la voluntad del sector privado de poder ayudar. Recuerde algo, hay mucha gente que dice que vamos a destrozar los recursos del Ecuador, y la realidad es que cada mes que pasa, si no hacemos algo, más empresas cerrarán y seguirán cerrando, más negocios seguirán quebrando, y ahí sí vamos a ver un desbalance total en nuestro fisco. Esa es la realidad. Las empresas hoy lo que harían es, quienes decidan hacerlo, dar hasta un 30% de su renta causada, de su impuesto a la renta causada, que pueda ser donado directamente a las fuerzas del orden. Eso no crea ningún desequilibrio en nuestro ejercicio fiscal. En ese sentido, ¿ustedes aspiran de aprobarse este proyecto de ley y ponerse en vigencia con el ejecútese del presidente de la República, que corra el riesgo de lo que ya pasó de estos temas en el proyecto anterior que la Corte Constitucional echó abajo? Mire, aquí hay dos temas. Hay completamente unidad de materia en esta ley orgánica, y segundo, nosotros también esperamos que exista sentido común, esperamos que la Corte Constitucional también tenga ese deseo de ver al país salir adelante, de estar alineado con los intereses de todos los ecuatorianos y no de un grupo en particular. No veo por dónde ellos van a hacer alguna observación, y en realidad eso no es un impuesto, esto lo que es una colaboración, una cooperación entre privado y fuerzas del orden. Nosotros estamos segurísimos que esta vez la Corte Constitucional va a no solo a medir, sino también a darse cuenta que estas leyes en beneficio de todos los ecuatorianos. Señora asambleísta Diego Franco, ¿qué esperan ustedes del segundo debate este jueves? Mucha más controversia. En realidad está muy marcada la asamblea, está dividida por completo. A mí me gustaría tener observaciones de nivel, por no decirlo de otra manera, pero la verdad es que al final del día el discurso termina siendo entre apoyar a las fuerzas del orden y tratar de recuperar la paz, o seguir creando caos. Yo no encuentro lógica en ninguna de las observaciones que hemos recibido. Se adelantan a hechos, hablan de posibles supuestos, y la realidad es que siento que no están viviendo lo que vive el país, lo que viven los ecuatorianos, lo que vive cada ecuatoriano al salir de su casa, usted, nosotros y todos. No sabemos si vamos a volver, y eso no puede seguir pasando. Esa debe ser la motivación principal de cada legislador, el de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Y si esta es una herramienta más, bienvenida sea. Repito, no es la definitiva. Tendremos más oportunidades de seguir haciendo leyes a favor de nuestra sociedad, pero este es un punto de arranque y no podemos estar en contra, no hay forma de estar en contra. Lastimosamente muchos ponen enfrente sus cálculos políticos, sus agendas políticas, y se olvidan de los intereses de los ecuatorianos. ¿Cuál es la expectativa que tienen en el bloque oficial de este proyecto de ley? Va a ser aprobada, estoy seguro que va a ser aprobada. Tendremos controversia, es normal. Espero que no salgamos de lo que un debate de altura debe tener, de que no existan insultos, de que no existan agravios, pero sí seguramente habrá controversia, porque como le digo, está marcada la agenda. Nosotros respetamos y estamos conscientes de lo que necesitan los ecuatorianos, porque también hemos recorrido el territorio
porque sabemos lo que necesitan y porque lo vivimos. Acá todos somos ecuatorianos y acá todos estamos sufriendo los mismos temores y los mismos problemas. Señor asambleísta, estas donaciones podrán, leíamos del proyecto, podrán provenir de contribuyentes nacionales o de gobiernos, entidades u organismos internacionales. ¿Cómo se va a canalizar esto? Sí, de acuerdo. Lo más importante primero es que una vez aprobada la ley tengamos la lista que es fundamental. Hoy ya hay empresas que están muy interesadas en donar. Y es interesante porque nosotros lo hacemos con un ejemplo simple. Por ejemplo, digamos que la empresa tiene de impuesto a la renta 10.000. Usted tiene $3.000 para poder donar a las fuerzas del orden. Y digamos que entre la lista están, me estoy inventando, unas motos especiales que cada una cueste $1.500. Usted podría donarle 2 montos de estas a las fuerzas del orden y los 7.000 restantes pues tendría que pagar al SRI. Esa es la forma que queremos trabajar, esa es un ejemplo sencillo de lo que se pretende y muchas empresas están dispuestas a donar, pero no es una donación descontrolada. Necesitamos ver la lista de todos los insumos que se requieren, las cantidades que se requieren, dónde se requieren. Entonces, sí, de esa forma también tanto entidades nacionales como internacionales van a poder hacer sus donaciones, pero lo primero es, previo a la aprobación, tener la lista final de los insumos, de los equipamientos que se necesitan. Ahora, en el tema de los que van a contribuir internamente en el país, estas donaciones darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme a las condiciones, límites y procedimientos que establece la ley. Perdón, no lo entendí bien. Que decía que en el caso de contribuyentes nacionales, las donaciones darán lugar a una rebaja en el pago de impuestos de las empresas que lo hagan. Sí, claro, un 30%. Es un 30% menos del impuesto a la renta en caso de que quiera ser donado. Hasta el 30%, no necesariamente el 30%, hasta el 30%. No todas las empresas donarán, pero la gran mayoría, créame que sí. Y eso también significa, y la gente dice, bueno, pero es un 30% menos de ingresos al Estado. No es así. Al final del día no es así, porque hay muchas empresas que sin protección, que sin seguridad van a quebrar, van a cerrar. Está sucediendo, sobre todo en la costa del Ecuador. Lo peor que puede sucederle al Ecuador son empresas que cierren, porque también significa gente en las calles. Entonces necesitamos de estas donaciones, necesitamos que las empresas también se animen a hacerlo, y estoy seguro que así será. Usted lo va a poder notar. Muchas empresas van a preferir ver sus impuestos trabajando inmediatamente con estas donaciones en las fuerzas del orden, que también van a servir para poder cuidar sus negocios. Ahora, la lista de necesidades previas, ¿cómo debe canalizarse? ¿Quién va a presentar? ¿En qué condiciones? Para que quede abierta la posibilidad de la donación específica de esos materiales. Quienes hacen la lista, quienes saben lo que necesitan, justamente las fuerzas del orden, Policía Nacional y los militares. Ellos son los que van a decir, bueno, necesitamos, me estoy inventando, Miguel, necesitamos 200 motos Kawasaki, 300 camionetas blindadas. Entonces, el sector privado va a donar en base a esa lista, y eso va a ser justamente entre donador y donante, y las listas van a ser publicadas en las páginas web de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esa es la idea, es la única forma. No habrán intermediarios, habrá trazabilidad entre las compras, tienen que ser productos nuevos, no pueden ser nada que no esté dentro de la lista. La idea es que las fuerzas del orden puedan recibir todos estos insumos que sirvan para ir a las calles a luchar contra los delincuentes. Más allá del plan de necesidades que presenten Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ahora en el detalle, el proyecto establece, por ejemplo, los equipos y suministros que se donen deben ser nuevos y estar en condiciones óptimas. Sí, de acuerdo, es importantísimo. Si no, sería primero fallarle a las fuerzas del orden y permitir que el sector privado pueda hacer algún tipo de trampa, por decirlo de una manera. Pero la realidad es que eso no va a suceder, Miguel. Los empresarios quieren ver a sus fuerzas del orden fortalecidas. Los gremios que acogen a todas estas empresas, no solo en la sierra, sino también en la costa, han mandado cartas de solicitudes para ver cómo pueden ya ellos ayudar, alentando al legislativo que se ponga a favor de este proyecto. La empresa privada hoy, Miguel, gasta muchísimo dinero
en cuidar sus productos, en cuidar sus servicios, extras, costos extras. Entonces ellos están dispuestos a pasar estos costos extras a las fuerzas del orden, y qué mejor forma que con un beneficio tributario. Ahora, la donación también se hará de conformidad con los mecanismos que se establezcan en el reglamento. El reglamento tiene que expedir el Ejecutivo. ¿Tendrá que hacerlo lo más pronto posible? Lo más pronto posible, Miguel. Nosotros, como le indico, tenemos lista de espera ya de empresas que están dispuestas, no saben cómo hacer, que están dispuestas a donar, y empresas de todos los tamaños, desde microempresarios hasta empresas, hasta corporaciones muy grandes. Entonces nosotros queremos que esto inicie lo antes posible. Estamos muy motivados con el debate que vamos a tener el día jueves. Estoy seguro que va a ser aprobada, y usted comenzará a ver desde la próxima semana cómo tanto el sector privado como las fuerzas del orden trabajan de la mano para hacerle frente a los GDOs. Como usted decía, la normativa establece un techo para beneficiarse de la reforma del impuesto a la renta causado, es decir, hasta el 30%. De acuerdo, hasta el 30%. No se puede más de eso. Repito, hicimos un ejercicio sencillo, que si el impuesto a la renta son $10,000, la donación puede llegar hasta $3,000, obviamente en los insumos valorados por el listado que vamos a tener tanto de los militares como de la Policía Nacional. No se puede pasar de eso, y podría ser menos de eso, y también podría no hacerlo si una empresa cree que esto no va a funcionar, pero la gran mayoría va a donar, va a ser parte de esto. Queremos seguridad, queremos la paz, y ese es el sentir colectivo, no solo de la empresa privada, sino de todos los ecuatorianos. Si bien se necesita previamente el catálogo de necesidades de las dos instituciones, Policía y Fuerzas Armadas, ¿también se podrá entregar donaciones de bienes muebles o inmuebles? Siempre y cuando estén en el listado, Miguel. Acá lo importante es ser muy orgánicos, es ser muy ordenados, porque no necesariamente por donar algo vas a hacer un bien. En realidad se necesita saber cuáles son los requerimientos de la fuerza del orden para poder hacer o lograr que estas donaciones sean efectivas. Caso contrario, podemos tener un resultado adverso. Doctor Diego, Diego, sí, se necesitarán 77 votos. ¿Se aspira a contar más de ello? Espero que sí. Estoy seguro que va a ser aprobada. Nosotros no estamos pendientes de quiénes sí y quiénes no, pero yo apelamos a que primero prime el sentido común y luego la responsabilidad para con los ecuatorianos. Esto no es un capricho del gobierno nacional, esto no es un capricho del presidente de la República, esto no es un capricho de esta bancada, esta es una necesidad general. Esto es un grito, de verdad, a la esperanza, es un grito de necesidad también de nuestras fuerzas del orden. Y más allá de que cada vez vamos al debate y que mencionan algún mal proceder de algún miembro de las fuerzas del orden, la gran mayoría, Miguel, créame, que está jugándose la vida allá en las calles mientras nosotros discutimos en la asamblea. Y lo que hay que hacer es apoyar. Hoy tenemos que apoyar. Hoy tenemos que ser un solo frente ante la delincuencia. No podemos estar divididos. Y se permite, entiendo también, que todos tengamos una agenda política. Estoy consciente de eso. Pero cuando hablamos de seguridad, yo creo que debemos estar todos unidos, a no ser que exista algún tipo de interés oculto. Lo dudo, espero que no. Claro, aquí el Ecuador necesita unidad nacional para combatir a estos males, los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica. En todo caso, la expectativa que tienen es positiva, la esperanza que hay en las instituciones que tienen, evidentemente, en una lucha como han tenido otros países, México, Colombia, los recursos resultan insuficientes, por más que se ponga desde la caja fiscal o se reciba ayuda exterior, resulta insuficientes dada la dimensión del problema y el conflicto armado interno que estamos viviendo, lo cual viene a constituir una gran ayuda en estas condiciones. Mire, nosotros no nos enfrentamos a cualquier banda de barrio. Lastimosamente, los GDOs que están en nuestras calles, en nuestras ciudades, no solo están bien estructurados financieramente, sino que tienen inteligencia y equipamiento de primera. No sé si usted ha tenido la oportunidad, no quiero decir oportunidad, pero sí
quizás el desagrado de ver cómo estos sicarios operan. Y sobre todo acá en la costa usted puede ver la magnitud de armamento que ellos tienen. Ni siquiera lo tienen nuestras fuerzas del orden. Entonces, desde ahí comenzamos perdiendo la batalla. El dinero que ellos manejan es impresionante. Solo en minería legal, 3.500 millones de dólares. Y en otras industrias, como la pesca artesanal, también están ellos de cierta forma incluidos y mueven mucho dinero, manejan a mucha gente. Entonces, nosotros no nos enfrentamos a cualquier banda, nos enfrentamos a grupos directivos transnacionales, con inteligencia mexicana, colombiana, rusa, de todos. Entonces, nosotros necesitamos estar por lo menos a la par, darles las herramientas necesarias o básicas a la fuerza del orden para que puedan hacer frente a esta batalla. No se trata de que ellos no hacen bien su trabajo o que nosotros estamos quitándole responsabilidad al Estado. No, hay que entender la magnitud de la guerra. Y no es la primera guerra que vive el Ecuador. En otras ocasiones hemos tenido diferentes tipos de guerras y también el sector privado se ha hecho presente y lo volverá a hacer las veces que sea necesaria, porque el sector privado en el Ecuador entiende la necesidad y sabe lo que es tener que cerrar sus negocios. Por eso ellos, hasta las últimas consecuencias, siempre van a apoyar al Estado, sea quien sea, pero cuando el Estado les pide la mano, el sector privado siempre ha estado para hacerlo. Bien, muchas gracias al vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, asambleísta Diego Franco, y el tema de interés, este proyecto de ley de fortalecimiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en medio del conflicto armado interno, que es importante, y que este jueves será el segundo y definitivo debate en donde se votará este proyecto urgente en materia económica. Muy amable, asambleísta Diego Franco. Muchas gracias, Miguel, que tenga un excelente día. Bendiciones. Muy amable. Antes de cerrar la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia, una noticia lamentable, hoy reveló Teleamazonas, esa es la fuente. Paulina Tamayo, esa gran cantante ecuatoriana que se le calificó como la grande del Ecuador, falleció este martes 21 de octubre del 2025. Dice la información que la cantante ecuatoriana falleció a los 60 años. La información se confirmó en su cuenta de Instagram. La artista Paulina Tamayo falleció este martes. Tuvo una larga trayectoria artística muy destacada, con presentaciones a nivel nacional e internacional, y la grande del Ecuador, esta leyenda de nuestra música nacional, nos deja un gran legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo el país. Se lee en el comunicado de su cuenta oficial. Que haya paz en la tumba de esa gran cantante, Paulina Tamayo. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa.